¿Cómo te amo yo? El pasado, cuando teníamos que llegar, no sé, a festivales o lugares, teníamos que depender mucho de la consola que tuvieran. En muchos lugares no hay consolas digitales o no estaba la que pedíamos. Al tener el cambio a la LB1, vimos un gran cambio en todo. Es consistente, se puede hacer cada canción tiene su snapshot, eso lo hace ser de una forma u otra igual siempre, lo que lo lleva a otro nivel. Que digamos, si tú tienes una consola un día, después tienes otra, puede que no tengas ese nivel ya de show, que puedes llegar al detalle más pequeño, ¿no? Puedes llegar a cambiar el delay de tal canción, un tempo diferente, la reverberación específica para el redoblante en esta canción. Eso creo que ha sido el mayor beneficio que ha traído la LB1, que nos puede dar como esa seguridad de siempre tener lo mismo. Antes necesitábamos cajas directas, cableado, que siempre fallan. Aquí esto resolvió todo muchísimo. Simplemente un cable, 64 canales por ese cable, si quieres. Bueno, usamos 8 y ya. Solucionó todo, fue mucho más rápido. Algo interesante que tenemos es que podemos tener en sala y en monitores la LB1. Entonces estamos compartiendo ganancia todo el tiempo. La verdad ha estado muy bien. Su sonido es lo que más ha cambiado. Yo creo que con respecto a otras consolas que habíamos tenido la posibilidad de tener, la primera vez que la usamos, lo que mejor sentí fue como sus bajos. Eran limpios, claros. Yo pienso que lo más único de Bomba Estéreo es su música, que es una combinación entre lo electrónico y también ritmos de nuestro país. Hay batería en vivo, un baterista increíble, siempre su afinación es excelente. Bajo acústico, también tenemos muchos sintetizadores y tiene un machine también para botar samples, entonces hay bastantes canales de esto. Aparte de esto está el percusionista, que él tiene su tambor tradicional de Colombia, alegre, también toca flauta de millo y anima también a la gente, entonces ahí él es el que le pone el sabor al grupo. Bueno, mis 3 plugins favoritos podrían ser el primero, Tract, ha cambiado mi vida. Es muy consistente, la integración con Smart está buenísima. Yo pienso que la ecualización es lo más importante a la hora de pasar de un venue a otro. Es lo que realmente cambia, porque tú siempre llevas tus micrófonos, o en nuestro caso siempre llevamos nuestros micrófonos, los mismos instrumentos. Entonces realmente lo que más cambia es como el tuning del PA, ¿no? Lo que cambia. Yo creo que Tract ha sido una gran ayuda, ha cambiado mucho. El hecho de que sea lineal realmente afecta, realmente siento que hay una diferencia. Segundo podría ser la reverberación de Abbey Road, es mi favorita, la uso en la voz, es limpia y no se siente como esa cola artificial de pronto de otras reverberaciones, sino es única. Y mi tercer plugin podría ser PSE, para venues pequeños. La batería la controla, no se mete, no están esos platillos en la voz, pues uno siempre tiene la voz muy alta, ¿no? Pero normalmente ahí podría uno gatearla un poco. El PSE en esto ha sido increíble. Y bueno, C6 obviamente, todo el mundo le encanta, a mí también me encanta. Controla todo, escoge la frecuencia que de pronto se resalta. En Bomba Estéreo en especial la cantante es mujer y tiene un tono particular. De pronto puede tener mucha región de 2 a 4 kilohercios, entonces controla muy bien esa zona. Solamente la pones ahí y cuando se excita lo controla todo. Esto es como un tip que he visto. En la percusión, por ejemplo en el tambor alegre, que es autóctono de nuestro país, uso el Smack Attack. Y no solamente le da trasciente y esto, sino por ese micrófono, nosotros usamos un micrófono condensador ahí, donde puede haber también mucho ambiente. En el sustain, si uno lo reduce un poco, reduce también el bleeding del escenario por ese micrófono. Entonces no solamente da transiente en el ataque, sino también quita el bleeding que puede existir cuando él no esté tocando o mientras toca o para de tocar.
He conocido varias personas que tienen muchos problemas que no les ponen la consola que es, o la parte de producción también. Con esto ya ese problema está solucionado. Segundo, el sonido es increíble. La practicidad, el hecho de poder utilizar los plugins también que uno tiene, no sé, en el estudio o bueno, en el en vivo también que has tenido con otras consolas, se mantiene eso mismo, más muchísimas más herramientas que te permiten. Te quiero tanto que no me acuerdo, no me imagino estar sin ti.